en donde la premisa era, entre menos educado esté el pueblo, más fácil será controlarlo y manipularlo. No queremos esta política pública en este siglo XXI. Una vez más se manifiesta el poco interés del Ejecutivo Federal en establecer una política pública carente de refuerzos y de fortalecimiento al tema cultural. Por eso, señor secretario, nos preocupa el trato que se pretende dar al sector cultural respecto al recurso que se prevé en el presupuesto de egresos de la Federación. Y me permito repetir este tema porque si bien la diputada Huidobro hizo una pregunta concreta en este tema del presupuesto para el 2014, no fue contestada y quisiera volverla a plantear. Una vez más, vemos con base a esto cómo piensa la Secretaría a su cargo situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social. Como se señala en el primer informe de gobierno, si vemos que se está proponiendo una baja sustancial de casi 3,000 millones de pesos en los recursos de la Federación para Conaculta y el sector cultural. Por otro lado, ¿qué opina, señor secretario de Educación, de quien depende también el Indautor, el planteamiento del Ejecutivo en materia fiscal de gravar a este sector cultural? Concretamente, en la fracción octava del artículo 96, en donde establece que los ingresos obtenidos por la explotación de obras, fotografías, dibujos, periódicos, revistas y páginas electrónicas o vía internet y la reproducción de grabaciones de obras musicales, etcétera, etcétera, serán gravados con un impuesto. Esto, lejos de incentivar a los creadores en este país, les está aniquilando con fuertes tasas impositivas. Y no para ahí, se está estableciendo también el incremento Diputada, al 30%. concluya con su intervención. Termino, señor presidente. Con el 32% al IVA y el 8% en los estados y municipios en materia de espectáculos. ¿Cómo abonará, señor secretario, para hacer realidad el derecho de acceso a la cultura establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución, con estas cargas impositivas, que si bien es cierto es materia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Quiero pensar que en un gobierno moderno, como debe ser en el siglo XXI, los presupuestos se realizan de manera transversal y su opinión debe haber pesado en este presupuesto. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, diputado. Señor secretario, tiene el uso de la voz. Diputada, yo no quiero entrar en un debate sobre los gobiernos emanados de distintos partidos políticos en relación a la cultura. Antes del 2000, la hazaña cultural de México se hizo construyendo museos, fideicomisos, trayendo talentos musicales para la enseñanza. Se hizo con las grandes obras editoriales, se incorporaron los audiovisuales a la educación y al disfrute creativo de muchos mexicanos. Y si no, ahí está el Museo Nacional de Antropología, ahí está el Instituto mismo de Antropología e Historia, ahí está el Palacio de Bellas Artes en 1930 y tantos con el presidente Cárdenas. Ahí están los estudios sobre la etnicidad, la etnología de México. En fin, sin número de eventos o de acciones culturales que se han dado en México. Pero sí me extraña, y aquí lo tengo, y seguramente usted hará la réplica correspondiente, que se diga que hay 3,000 millones de pesos menos de presupuesto en cultura. Hay exactamente 3.8% más de los recursos que se asignaron este año. Y con toda precisión le puedo decir que el presupuesto de 2013 de Conaculta específicamente fue de 5,069 millones y el que se propone ahora es de 5,260 millones, es decir, 191.3
millones más. No hay reducción en el gasto del sector cultural. No sé si cuando se refirió a la pregunta de la diputada era la que consistía en relación al salario a presupuesto, porque le dejé la del salario del INE, que no es de directores, de subsecretario, que ustedes aprobaron. Por ahí ya contesté la que me faltaba. Pero en relación al presupuesto de cultura, tenemos una serie de acciones que no van a entrar en Conaculta, porque ya lo expresó así el secretario de Hacienda, que serán de recursos etiquetados para los municipios en México, a efecto de hacer mucho más ágil el desarrollo de los proyectos culturales en el país, debido a los problemas que hemos tenido en la tramitación de recursos en Conaculta. Entonces, yo no veo que, de acuerdo a las cifras que emanan del proyecto de presupuesto, haya una disminución, y sí, en cambio, creo que la obra cultural debe seguir, reconociendo los esfuerzos que se hicieron estos 12 años en cultura y sin dejar de reconocer los inmensos esfuerzos que se hicieron durante otros gobiernos también en materia cultural. Gracias, secretario. Para hacer uso de la réplica, la propia diputada Raquel Jiménez Cerrillo. Gracias, señor presidente. Haciendo referencia únicamente a las cifras, y me baso en ellas, en el presupuesto de egresos de la Federación 2013, los diputados aprobamos, luego, por cierto, de un trabajo enorme al interior de la Comisión de Cultura, porque venía todavía más reducido, impulsamos el que por lo menos quedara en términos del año anterior, 2012, en donde, por cierto, nos sumamos todas las fuerzas políticas sin color y sin distingo de siglas, justamente en aras de favorecer a la cultura. 2013 aprobamos 16.533 millones en el ámbito de Conaculta, y ahora en el proyecto están considerados 12.592 millones. Hay una reducción cercano a los 4.000 millones de pesos. Pero bueno, quiero mencionar, señor secretario, y dando un poco paso o vuelta a la página, reconocer su respuesta con respecto al tema hace un momento de la CENTE. Creo que el país entero está preocupado por el matiz que ha tomado este tipo de manifestaciones, y respetando, por supuesto, el derecho a la expresión y a la manifestación de todos los grupos, creemos que es importante que el Ejecutivo Federal tome decisiones firmes en esta materia, sin violentar, por supuesto, los derechos de los manifestantes. No queremos que este tipo de prácticas, de expresiones y representaciones se vean el día de mañana elevadas al rango de patrimonio intangible de la humanidad, y sea esta la cultura que estemos mostrando al exterior de nuestro país. Muchas gracias.